Y qué hermoso el poder encontrarnos con este texto. Aún nos encontramos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Este venía a ser el tercer sermón de la serie Peleando la Buena Batalla. En el primer sermón, en los versículos 1 y 2, nosotros aprendimos acerca de cómo Pablo, el autor, en este glorioso saludo, estaba apuntando a la gente a Cristo y ver la esperanza que tenemos en Cristo. La semana pasada hablamos cómo Pablo inmediatamente después del saludo le anima a Timoteo a guardar la sana doctrina. Y las implicaciones que tenemos no solo de guardar la sana doctrina, sino también de vivir a la luz de esa doctrina que guardamos. En el día de hoy yo quiero que usted y yo veamos este texto con un corazón receptivo, un corazón agradecido, y que le pidamos a Dios que nos dé un entendimiento de esta gracia. Esa es la gracia que nos alcanzó, de la cual Pablo habla. Esa es la gracia que ha alcanzado al apóstol Pablo mismo. Es la gracia que a través de la historia ha ido alcanzando, transformando y santificando a muchas personas. Quizás usted conoce una de esas historias, es la de John Newton. No sé si usted sabe quién es John Newton. No es Isaac Newton, es John Newton. John Newton, para los que no lo saben, viene de un hogar donde su madre era una devota cristiana y enseñó la Biblia. Le enseñó la Biblia y le enseñaba de la fe desde que John Newton era pequeño. Sin embargo, ella murió cuando John Newton apenas tenía 6 años de edad, lo cual hace que su padre, con quien él se crió, que era capitán de barco, lo llevara a un mundo completamente diferente. A medida que John Newton crecía, pues John Newton se fue siendo influenciado de la vida marinera, alejándose de cualquier tipo de convicción espiritual. Pero cuando niño él creció con este entendimiento. A veces mostraba interés en la religión y en realidad él no tenía ningún tipo de compromiso genuino con Dios. Pero desde joven él se dedicó a la navegación y tristemente, eventualmente él se dedicó al tratado o tráfico de esclavos. Los que saben la historia, él transportaba esclavos desde África a las colonias y él, que se creía ser cristiano, pero no mostraba ningún tipo de arrepentimiento, de una transformación en su vida, hasta que en el 1748, en uno de esos viajes donde él viajaba, el barco llamado Greyhound, una tormenta feroz azotó el barco, sacudió el barco en medio del Atlántico, y John Newton, temiendo por su vida, al igual como hace muchos, ¿verdad? Cuando siente como que un avión se está moviendo un poco. John Newton, temiendo por su vida, clamó sinceramente a Dios por misericordia, algo que él jamás había hecho sinceramente. Y esa noche cuenta John Newton que Dios salvó su vida física y espiritualmente. Así que él reconoció la necesidad de un Salvador, más allá de una salvación física, sino también al ver la muerte tan cerca, de una salvación de su alma. Sobrevivió a la tormenta. John Newton empezó a leer la Biblia, a buscar de Dios más seriamente, y luego, después de su conversión, él se aparta de su vida de pecado, reconoce esta gloriosa gracia que le había Dios mostrado. Y a pesar de su pasado horrible en este tráfico de esclavos y esclavas, Dios lo perdonó, le dio una nueva vida en Cristo. Y con el tiempo, John Newton se apartó del tráfico de esclavos, y más aún, el arrepentimiento fue tal que fue y se convirtió en un gran opositor de la esclavitud. Y John Newton jugó un papel muy importante en la abolición del comercio de esclavos en Inglaterra, influenciado por William Wilberforce. John Newton, para los que todavía no saben de quién estamos hablando, es el autor de aquel famoso himno llamado Sublime Gracia. Y él escribe este himno, Sublime Gracia, como una manera de dar gloria a Dios por la gracia que él había recibido. Hoy cantamos, y muchos de nosotros, al igual que John Newton, estamos cantando de la gloria de Dios por su gracia. Cuando leemos el texto, Pablo hace algo igual, y yo quiero animarles en esta mañana, a través de todo lo que hemos estado haciendo,
a darle gloria a Dios por su gracia. Y ese es el título del sermón. Demos gloria a Dios por su gracia. Como yo dije, continuamos en esta serie, y si usted se une, en el capítulo 1 vimos este saludo que resumía Pablo, un glorioso saludo cargado de verdades acerca de Cristo, y una de ellas es que Cristo es nuestra esperanza. Y luego en el capítulo 1, en el versículo entonces del 3 al 11, vemos a Pablo directamente dándole las instrucciones a Timoteo de que debe de guardar la sana doctrina y guardar de estos infieles falsos maestros que están torciendo la doctrina verdadera, pero más aún que él debe de vivir esta doctrina. En el texto que tenemos delante de hoy, la idea que queremos que usted guarde en su corazón, que usted atesore en su corazón, es la siguiente. ¿Y por qué hablamos tanto de la gracia? Esta es la idea que queremos que usted guarde. Comprender el evangelio de la gracia nos conduce a una vida de gratitud al Señor por la salvación inmerecida, a una adoración y exaltación continua a nuestro Dios por toda la eternidad. Lo voy a repetir. Comprender el evangelio de la gracia nos conduce a una vida de gratitud al Señor por la salvación inmerecida, a una adoración y exaltación continua a nuestro Dios por toda la eternidad. Y ahí, con esa idea que queremos comunicar a través del sermón, a mí en lo personal como pastor me sorprende, honestamente me sorprende. No es la primera vez que sucede en todo el tiempo que tenemos como iglesia, pero me sorprende, que no es mucho, me sorprende cómo Dios de una manera providencial va orquestando y poniendo similitud de temas en todo lo demás que hacemos. Hoy hablábamos en Fidelis, estamos enseñando en el Instituto Bíblico Fidelis de la doctrina de la salvación, y luego de haber hablado de la depravación total, de manera que podamos apreciar esta salvación, veíamos cómo la salvación, luego de entender la depravación total en la cual el hombre se encuentra, es un acto voluntario, soberano de Dios de extendernos gracia. Pero ayer que iniciamos el grupo de reunión de los hombres, leyendo el libro Juntos por Fin Libres, ¿de qué usted cree que trató el primer capítulo? De la gracia de Dios para librarnos de cualquier tipo de pecado. Y me sorprende porque nosotros no nos pusimos de acuerdo en conectar una cosa con otra, pero creo que nos está mandando un mensaje muy claro a nosotros como iglesia, eclesía, y es que debemos de comprender el evangelio de la gracia. Debemos de comprender este evangelio que hemos recibido de manera inmerecida, debemos de comprenderlo. Así que quiero animarte hoy a comprenderlo y a dar gloria a Dios por este evangelio de la gracia. Y déjeme decirle 3 maneras en las cuales el texto nos guía, nos dirige, nos enseña cómo nosotros podemos dar gloria a Dios por esta gracia inmerecida. Lo primero es agradecer al Señor. Lo hice por ignorancia y mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces usted puede ver que Pablo, luego de haber explicado el uso correcto de la ley, lo ve como en los versículos anteriores él decía cómo se mal usaba la ley por estos falsos maestros de la ley que estaban torciendo la sana doctrina. Pablo inmediatamente no pierde tiempo y dirige la atención de Timoteo a reconsiderar y agradecer al Señor por la gracia que había alcanzado a Pablo. Y mire cómo él da gracia al Señor, mire cómo da gracia primero, y yo creo que también nosotros pudiéramos dar gracia al Señor. Lo primero que él da gracia al Señor es porque Jesucristo es su Señor, hermanos. Gracias al Señor porque Cristo es su Señor. Doy gracias a Cristo nuestro Señor. Yo no sé si usted entiende, pero la manera como Pablo inicia estas palabras es reconociendo que por pura gracia él está bajo el señorío de Cristo. La obra misma de Dios es posible porque Dios, en la persona de Cristo, es su Señor, quien gobierna su vida y quien ha cambiado su corazón para que ahora él rinda su vida a su Señor. Y esa declaración en sí misma, aunque pareciera ser muy simple, no es simplista. Nos recuerda que Pablo tiene una postura de humildad y
y de rendición a la hora de agradecer. Hermanos, el agradecimiento en lo que sea siempre va a requerir un reconocimiento y una postura de humildad. En cualquier área, cuanto más en nuestro agradecimiento al Señor. El agradecer al Señor mismo que Él es nuestro Señor y que de alguna manera nos alcanzó por gracias, requiere una postura de humildad, requiere una postura de rendición. De hecho, póngalo al revés. La ingratitud es la manifestación de un corazón orgulloso. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, siempre vamos a estar sorprendidos y agradecidos del Señor porque nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. Así que Pablo inicia reconociendo su sumisión, su humildad ante la verdad y la grandeza de que el Señor Jesús es su Señor, y la palabra Señor ahí es curios, que es la misma que se usó en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento para referirse a Dios. Ahora, ¿qué más Pablo da gracias al Señor? Él está reconociendo no solo que Jesús es su Señor, él está reconociendo que Jesús es la fuente de su fortaleza y consecuentemente él depende de Jesús. Doy gracias al Señor Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido. La fortaleza que Pablo habla es una fortaleza que excede una fortaleza física. Es la fortaleza que le ha permitido a Pablo mantenerse en el ministerio fielmente. No hay manera de que Pablo pueda mantenerse fiel al ministerio por sus propias fuerzas. Pero lo que me llama la atención es que Pablo no está tomando créditos. Él no se está creyendo, como decimos muchas veces en la película, de que él es el superapóstol Pablo, él es un apóstol. No. Él no está basando su estabilidad en la vida cristiana, ni en su tiempo en el ministerio, ni en sus logros en el ministerio, ni en su preparación en el ministerio. Todo lo contrario, él reconoce que es el Señor mismo, su Señor, quien lo fortalece. Y más aún, él reconoce que él está en el ministerio porque el Señor lo puso en el ministerio. Él no se colocó en el ministerio. Y él ha respondido fielmente al ministerio. Al reconocer que él está en el ministerio por voluntad de Dios, él está reconociendo que el ministerio también es una gracia de Dios. A mí me sirvió bastante y fue un fiel recordatorio, porque a veces nosotros los pastores, como pastores, podemos llegarnos a creer la película. Hermanos, y déjeme abrirle mi corazón aquí completamente, de manera que usted pueda también recibir esto y responder de una manera similar. Si hoy somos lo que somos, es por gracia. Nosotros no somos mejor que ninguna iglesia. Nosotros no somos más especiales que ninguna iglesia. Y Dios es quien está levantando y edificando su iglesia. Y si Dios nos ha puesto en esta iglesia, ha sido por pura gracia. Y si Dios nos tiene aquí al frente en el ministerio, también es por pura gracia. Y si Dios nos sostiene y nos libra de caída, también es por pura gracia. Pero no porque seamos mejores que nadie. Por lo tanto, use las palabras de Pablo, no solamente para someternos al señorío de Dios, sino para que todos reconozcamos que hoy usted y yo estamos en esta iglesia y sirviendo de alguna manera o viviendo, haciendo comunidad de iglesia por gracia, por pura gracia. Usted no es mejor, yo no lo soy. Líbrenos Dios de tomarnos el crédito de todo lo que está pasando en medio nuestro. Líbrenos Dios de llenarnos de arrogancia y orgullo como Nabucodonosor y pensar que nosotros hemos levantado tanto. A mí me humilla continuamente ver lo que Dios está haciendo. Me humilla ver lo que Dios está haciendo. Y no hablo numéricamente, hermanos, no pierda de vista el punto. Estamos hablando de vidas que están siendo salvadas, transformadas, matrimonios restaurados. Dios moviendo los afectos de mucha gente para crecer en este conocimiento y entendimiento del Señor. No estamos hablando de números. Y Pablo reconoce
que aún su fortaleza y estabilidad en el ministerio es pura gracia. ¿Qué más? Él da gracias al Señor porque Él ha sido recipiente, Él ha sido receptor de esta gracia. Él está siendo receptor de esta gracia. Mire el versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo no sé si usted puede ver cómo Pablo entiende esta gracia. La gracia del Señor siempre va a ser más abundante, como cantábamos. Su gracia es mayor. Es verdad, mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Hay una culpa en mi corazón, pero su gracia es mayor. Pastor, estoy cargado de ansiedad y preocupación. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y yo no quiero con esto darte una idea teórica del asunto. Esto es completamente práctico. Pablo dice: yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era agresor. Por mi propio mérito yo estaba completamente desacreditado. Sin embargo, a Pablo se le mostró lo mismo que se nos ha mostrado: misericordia. Pablo dice: yo no recibí el castigo que yo merecía por haber sido blasfemo, perseguidor y agresor. No lo recibí. Él me extendió misericordia. Y más aún, él alude a que lo hizo en ignorancia, en incredulidad, pero él sabía que la ignorancia y la incredulidad no era una razón para excluirlo de su responsabilidad. Ahora mire la declaración que él hace, versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Nosotros sabemos qué pasó con Pablo en el capítulo 9 de Hechos, porque lo estudiamos por un año, el libro de los Hechos. Nosotros sabemos a qué Pablo se refiere cuando dice blasfemo, perseguidor, agresor, ignorante. Verdaderamente él era un fanático religioso, era un tipo conocedor de las escrituras, legalista, cargado de arrogancia, cargado de orgullo, arrastrando a los cristianos de las casas. Sin embargo, versículo 13, él experimentó la misericordia de Dios. Él ha experimentado una gracia incondicional. ¿En qué sentido incondicional? Incondicional en el sentido de que Dios no estaba buscando en Pablo méritos para extenderle esa misericordia, porque no había ninguno. Lo que Pablo está diciendo también es que Dios es la fuente, el origen y la razón de su salvación. Pero ¿qué más recibió Pablo? No solamente misericordia, que no era el castigo que él merecía. Pablo debió haber sido fulminado por Cristo mismo. Pero cuando Cristo se le aparece en Hechos capítulo 9, Cristo le extiende gracia y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo debe haber dicho: acá, pero yo nunca te he perseguido a ti. Bueno, tú estás persiguiendo a la iglesia, y persiguiendo a la iglesia tú estás persiguiendo a mi novia, de la cual yo soy la cabeza, Saulo. Y si tú te metes con la iglesia, te metes conmigo, Saulo. Y en ese momento no sabemos dónde Saulo cayó, porque no cayó ni de un burro, ni de un caballo, ni de una yegua. Él dice que cayó al suelo. Inmediatamente Dios empezó un proceso de salvación inmediata en su corazón, una renovación de sus afectos por Cristo. Pero Pablo aquí nos dice claramente que él fue un recipiente de la gracia abundante del Señor. Hermanos, usted puede fijar en su mente lo siguiente: la gracia de Dios es suficiente, es abundante. Usted puede tener y venir en esta mañana con sus pecados, la gracia de Dios es abundante. Usted puede venir con la carga que hay en su corazón y la preocupación, la gracia de Dios es abundante. Ahora, ¿cómo yo puedo rendirme a esa gracia creyendo por la fe que Dios va a hacer todo lo que Él prometió que Él hace? Perdón de los pecados. ¿Tu problema es el pecado? Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. ¿Cuál es tu problema? ¿Ansiedad? Por nada estés ansioso, antes bien
con toda oración y súplica en el Espíritu. Ora al Señor y el Dios, ese Dios a quien tú le oras en Filipenses capítulo 4, te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia es abundante y suficiente. Usted recuerda lo que Pablo dice. Esto que cantamos es lo que Pablo dice en Romanos 5:20, donde el pecado abundó. ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. Esta es la nueva vida de la cual Pablo es testigo. Esta es la nueva vida de la cual Pablo está testificando, proclamando, y que quiere que toda iglesia a la cual él plantó o sirvió sepa esto. De hecho, algo con lo que Dios ha ido tratando recientemente conmigo es ver cómo las oraciones de Pablo apuntaban a las prioridades que tenía Pablo, muy claras cuando oraba por esta iglesia. ¿A qué iglesia Pablo mandó a Timoteo? ¿A cuál? Éfeso. No, eso lo hablamos hace 2 semanas. Yo espero que usted se recuerde. Mire cómo Pablo oraba por esta iglesia en el capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder, dominio, autoridad y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Y lo sometió debajo de sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La prioridad de Pablo en esta oración es que ellos crezcan entendiendo y conociendo las riquezas de que han recibido en Cristo. En la misma carta de Éfeso, el capítulo 3, versículo 16, él dice: les ruego que él, a Dios, les conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿No se le parece eso al 1:18? Otra vez en el 3 de Efesios. Hermanos, agradece al Señor por la gracia que te alcanzó. Seamos agradecidos de una gracia abundante, tan grande, tan gloriosa. Seamos agradecidos al igual que Pablo, que reconoce que Él es lo que es, hace lo que hace por gracia. Seamos agradecidos, humildes, sometiéndonos al señorío de Cristo. Seamos agradecidos porque probablemente nosotros no éramos perseguidores de la iglesia como Pablo, pero éramos adúlteros, fornicarios, homosexuales, ladrones, mentirosos, envidiosos, celosos. Estábamos egocéntricos, pensando más en nuestros propios intereses. Andábamos conforme a los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Estábamos muertos. Usted y yo quizás no éramos perseguidor de la iglesia como lo era el apóstol Pablo, pero usted y yo éramos tan pecadores como Pablo, y éramos tan merecedores del juicio de Dios como él lo era también. Éramos enemigos de Dios, como vimos la semana pasada. Pero, al igual que en la vida de Pablo, en la vida de todo hijo de el Señor, todo discípulo de Cristo, hay un pero. Hay un pero donde Dios nos mostró misericordia y una gracia abundante. Piensen en esto. Hermanos, pensar en esto y marinar esto va a remover de usted todo orgullo, altivez y legalismo de creerse superior o mejor que cualquiera. Creerse y comprender la gracia de Dios tiene que traer a nuestros corazones más humildad y menos orgullo y arrogancia. No solamente nos va a mover del legalismo a la gracia, sino también nos va a mover de abusar de la gracia, creyendo que podemos hacer lo que nos da la gana porque total es por gracia.
Cuando usted conoce esta gracia y crece esa gracia, usted va a agradecer al Señor por una gracia que lo alcanzó. Piense, reflexione en esto. Cántelo, hermanos. Si estas canciones han sido de edificación para su vida, tome nota, pregúntele a los hermanos que están aquí y pídale que le dé y cántela durante la semana, pero sature su corazón de estas verdades que nos recuerda quiénes éramos, el pero de Dios que intervino y cómo ahora nosotros podemos levantar nuestro corazón y nuestras voces en gratitud. Agradece al Señor por su gracia. Como cantábamos, fue su gracia que tu vida alcanzó. ¿Qué más? No solamente agradécelo, yo te animo también a que recuerdes el evangelio de la gracia. Y todo esto está conectado, todo esto nos lleva a tener una intención de conocer estas verdades que nos salvan y nos sostienen. Recuerda el evangelio de la gracia que te salvó, versículo 15 al 16. Mire a Pablo ahora, de una manera muy contundente, queriendo afirmar lo que él va a decir para que Timoteo preste atención a esto. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, no solo por ti, Timoteo, no solo por la iglesia de Éfeso a la cual te mandé, por las iglesias de la historia de la iglesia que han leído el libro de Timoteo. Fiel y digna de ser aceptada por todos. Ok, Pablo, ¿cuál es esa palabra fiel y digna de ser aceptada por todos? Y ahora Pablo esboza el evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y te digo una cosa, pecadores que reconocen que son pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mira el contraste que Pablo está haciendo. A diferencia de los falsos, no lo podemos sacar del capítulo 1 y de su contexto inmediato. A diferencia de los falsos que están en discusiones inútiles, hablando de genealogías y mitos, estos están torciendo la verdad. Timoteo, esta palabra es fiel y verdadera. Presta atención. Es fiel y verdadera. Y Pablo está afirmando plenamente esto que te voy a decir. No solamente palabra de Dios, este es el plan de Dios. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pablo hace un desempaque del evangelio. Primero, Pablo quiere dejarle claro a Timoteo que el evangelio es confiable. Por lo tanto, debe de ser predicado, enseñado a todos. Es confiable, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Lo que estoy diciendo, Timoteo, no es solo para ti, es para la iglesia a la cual te estoy enviando. Y no solo para la iglesia en la cual te estoy enviando, sino para todas las iglesias que van a leer esta carta también. Lo segundo, el mensaje del evangelio tiene una misión muy clara: salvar a los pecadores. Léalo, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. A mí me encanta que Pablo se pone y se entra como dentro de la ecuación, porque podemos llegar, somos tan arrogantes y tan orgullosos que podemos llegar a pensar que el evangelio es para pecadores y no para mí. Podemos llegar a pensar que somos buenos y como somos buenos, yo no necesito que el Señor me salve. ¿Me salve de qué? Si yo no le hago mal a nadie, yo no lastimo a nadie, yo no envidio a nadie, yo no robo, yo no deseo la mujer del otro, yo no tengo envidias, yo no tengo nada. No. Pablo dice, mira, Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿No recuerda usted en los versículos anteriores, en la semana pasada, donde él dijo que la ley no es para los justos, sino para qué? Para mostrar al pecador cuán pecador es y revelar el corazón del hombre pecador. Ahora Pablo le dice, Cristo, el Mesías, eso significa Cristo, Jesús, ese Jesús de Nazaret, vino para salvar a pecadores. Como usted puede ver, Pablo está diciendo, Timoteo, el evangelio es inclusivo.
El evangelio es para todos los pecadores. Claro, no piense la idea de inclusivo que tenemos en esta generación. Inclusivo en el sentido de que es para todo. No importa la magnitud del pecado del pecador. No importa la vergüenza y lo vergonzoso del pecado del pecador. El evangelio es para pecadores, todos, incluye a todos. Usted lo puede ver en el texto. Pero mire también en el texto que el evangelio es inclusivo, porque no da varias soluciones. Digo, es inclusivo, pero mire que también es exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque no da varias soluciones para el problema del pecado. Da una única solución para el problema del pecado. Y la única solución que Pablo le está diciendo a Timoteo que tienen los pecadores como usted y como yo y como Pablo es Cristo Jesús. Léalo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué vino Jesús a hacer? A salvar a los pecadores. Usted es pecador, usted está incluido. Ahora, la manera de ser agraciado con esa salvación, no hay otra solución ni manera. Por lo tanto, es exclusivo. Solo es por medio de Cristo. Pablo está diciendo, además, que esta salvación, que es inclusiva porque es para todo pecador, y es exclusiva porque solamente es a través de Cristo. Pablo está diciendo que la base de la salvación radica en el ministerio histórico de Cristo. Cristo vino al mundo. Usted lo ve, no pase por alto eso. Cristo vino al mundo, no es una idea mitológica. Hay eventos históricos, demostrables, testigos. Cristo vino al mundo conforme a las profecías. Así que nosotros podemos decir que Cristo vino al mundo es un hecho histórico, y Él vino al mundo y caminó por las calles de Jerusalén, de Judea y de Samaria, y Él vino al mundo con una misión: salvar a todos los pecadores que creen en Él para perdón de pecados y vida eterna. Todos los pecadores que abrazan este evangelio que te estoy hablando, Timoteo, todos los pecadores del mundo que se arrepienten y confían en Cristo para salvación. Es exclusivo por eso, porque solo por medio de la persona de Cristo, solamente la salvación se encuentra en la persona y en la obra de Cristo. No le añada, no le quite. Esa es la verdad, Timoteo, que es fiel y digna de ser aceptado por todos. ¿Qué pasa si usted no acepta esa verdad? Usted está bajo la condenación eterna. ¿Qué pasa con todo el que rechace esa verdad? ¿Puede ser buena persona? Sí, desde la perspectiva humana no tiene delito contra la ley, no ha infringido la ley humana, pero ha infringido la ley de Dios. Infringir la ley de Dios, una sola de ellas, es suficiente para ser receptores de una condenación eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios no tiene ningún tipo de relación en su naturaleza, en su esencia, ni con el pecado. Y Dios va a mandar al infierno, aunque suene fuerte, a todo pecador que no se arrepiente y que no acepte esta verdad. Por esto, la fidelidad de recordar estas palabras continuamente nos deben de llevar a nosotros a tener una actitud igualmente, una postura humilde y de gratitud. Él vino a salvar a pecadores por la sencilla razón que ningún pecador puede salvarse por sí mismo. Todo el que estuvo en Fidelis sabe que estábamos hablando de alguna manera u otra de esto mismo. No existe manera de que el hombre pueda salvarse por sí mismo. No lo existe. Y hacemos el ejercicio en Fidelis. Si cuando usted llega al cielo lo espera San Pedro, no lo va a esperar San Pedro, pero si cuando usted llega al cielo lo espera San Pedro y le pregunta: ¿por qué yo te tengo que dejar entrar a ti? Y su respuesta inició diciendo: es que yo si hay alguna compuerta ahí con un que lo lleva al infierno, en mi momento se va a abrir esa compuerta. No hay mérito alguno en nosotros, hermano. El día que usted esté delante de la presencia de Dios, no le van a hacer esa pregunta tranquilo. Te puede estar tranquilo porque Dios lo sabe ya. Usted está ahí por los méritos de Cristo.
Usted va a estar ahí por los méritos de Cristo. Y Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, porque el hombre pecador no podía salvarse por sí mismo, ni puede salvarse por sí mismo. En estas semanas, viendo la depravación total en Fidelis, el Instituto Bíblico, hablamos de esta condición y cómo Efesios es una imagen, Colosenses también, pero Efesios capítulo 2 nos da una figura muy clara de la condición espiritual en la que el hombre se encuentra, muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada espiritualmente, un muerto no puede responder. Algunos hemos ido a funerales y hemos visto gente que amamos y queremos cercanos y lloramos y gemimos y quisiéramos que se despierte. No puede. Así está una persona que no tiene a Cristo. Más aún dice que anda conforme a los deseos, conforme a este mundo. El mundo le atrae, las luces del mundo le atraen, los deseos de la carne del mundo le atraen. Así que anda conforme a la frecuencia de este mundo. Dice que anda conforme al príncipe de este mundo, Satanás. Esa es la parte que a nadie le gusta como aceptar. Usted no anda en Cristo, usted anda conforme al diablo. Suena difícil, pero sí, usted anda conforme al plan del diablo. No, pastor, eso no es verdad, yo no ando conforme al plan del diablo. Usted anda en la frecuencia del diablo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Más aún dice el texto que usted anda conforme a los deseos de la carne y de la mente. Usted todo lo que piensa, todo lo que desea, todo lo que la carne quiere, usted se lo da. Y no tiene remordimiento, ni siquiera. Anda conforme a los deseos de la carne y de la mente, y es por naturaleza hijos de ira. Y lo que Efesios está diciendo, que en esta radiografía la ira de Dios está contra usted, pecador, que ha violentado la ley de Dios. Si usted lee Efesios, usted va a dar cuenta que Pablo está hablando en el verbo pasado. Éramos, fuimos. Porque en el versículo 4 él dice el mismo pero que dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos ahí, hermano, revolcándonos en nuestros pecados, ahí, mire, revolcándose, comiendo el pecado, como un cerdo que se deleita en estar en el lodo. Ahí cuando estábamos ahí, entonces él tuvo misericordia. Es lo que está diciendo ahora Pablo a Timoteo cuando habla de su propio testimonio. ¿Y qué es lo que nos quiere dejar claro? De que él vino a salvar a pecadores porque el hombre por sí mismo no podía salir de esa condición. No existe fuerza humana, escuche, no existe fuerza humana, no existe rezos de Ave María, ni del Padre Nuestro, ni de penitencias, ni Virgen María intercediendo, no existe nada. Solo hay una manera de poder ser receptor de esta salvación, y es arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Este es el mensaje, Timoteo, con el que tú te debes de comprometer a predicar y enseñar. Cualquier cosa, Timoteo, que no sea el Evangelio es una herejía, anatema, maldito, dice en otra carta. Además, este evangelio de la gracia tiene un llamado irresistible. Tiene un llamado eficaz. Mire cómo Pablo reconoce que él era y es el primero de los pecadores. ¿Qué pudo cambiar a un hombre tan celoso por la ley? Un hombre tan conocedor de las leyes, las tradiciones del pueblo judío. Un llamado irresistible. Cuando Dios llamó a alguien para salvación, esa persona no se va a resistir. Y usted dirá, pastor, pero yo le he predicado el evangelio a tanta gente, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, y esa gente no se convierte. Todavía no ha recibido el llamado irresistible. El llamado irresistible sucede cuando ese oído se abre a la verdad del evangelio y trae consigo luz a su condición espiritual, que le permite ver la miseria y la suciedad en la que se encuentra, y le muestra el camino donde debe correr en busca de perdón y misericordia. Mientras tanto, a nosotros nos corresponde seguir haciendo el llamado una y otra vez, predicar este evangelio. Cuando Dios llame, nadie se resiste. Nadie se resiste.
¿Qué más? El Evangelio de la gracia trae consigo una respuesta efectiva. Mire consigo el versículo 16, lea conmigo. Sin embargo, por esto hallé misericordia. ¿Qué hizo que Pablo reconociera que él había recibido misericordia? Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Recuerde que en este Evangelio de la gracia nos recuerda cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Hermanos, mire, yo leyendo ese texto y pensando en ese texto, solamente pensaba en mi vida pasada. Hermanos, mire, y me daba repugnancia. Y yo digo, pero Dios, cuánta misericordia. Cuánta misericordia. Yo veía mi propio pecado, mi propio deseo de pecar, mi propia intención de pecar, la búsqueda continua de pecar, y Dios paciente. Aquí Pablo resalta otro atributo de Dios, es su paciencia. Recuerde que este Evangelio de la gracia nos recuerda cuán paciente Él ha sido con nosotros. Y usted sabe que es por esa paciencia que Dios no nos quitó de este mundo, no nos mató, no nos mandó al infierno antes. Es porque Él ha sido paciente. Pero si usted mira hacia adentro de su corazón, usted va a encontrar que usted mismo merecía condenación y ha recibido gracia. ¿Qué más? Este Evangelio de la gracia requiere creer en Jesucristo. Mire cómo dice Pablo. Sin embargo, por esto haya misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Evangelio requiere una respuesta. El Evangelio requiere que cuando usted hace una proclamación de esta verdad, requiere consigo una respuesta. ¿Cuál respuesta? La respuesta de creer en Jesús para salvación y perdón de sus pecados. Requiere creer que Jesús es el ticket seguro para la vida eterna. Requiere creer que Jesús es la razón y la mayor razón por la cual usted quiere pasar la eternidad con Él. Requiere creer. Timoteo, recuérdale a la iglesia que la salvación requiere creer en Cristo. No hay evangelio sin creer en Cristo. Si usted no cree en la buena noticia, usted está rechazando la buena noticia. Y si usted rechaza la buena noticia, usted está siendo condenado automáticamente. Requiere creer. ¿Usted cree, hermano? Hermanos, y es creer no en qué creer, sino en quién creer. Él dice creer en Él. Creer es Pablo está apuntando a esta fe personal en Cristo. No simplemente una adición a los dogmas y a la doctrina. No, es creer en Él, en la obra de Cristo. Es más allá, es creer de manera personal. Es que yo creo personalmente por la fe y mi hijo tiene la responsabilidad de creer él personalmente por la fe. Y mi primo y mi mamá tienen que personalmente creer en Él. No creer en mí, creer en Él para salvación. No creer en más nadie, no creer en otra obra, creer en Él. Y para que este tipo de creencia suceda, Timoteo, el Evangelio debe de ser predicado fielmente. ¿Y qué más promete este Evangelio de la gracia? Además de todo lo que hemos visto, garantiza la vida eterna para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para vida eterna. Yo sé que usted, al igual que yo, en algún momento de nuestra vida nos aferramos tanto a esto. Nos aferramos tanto a esta vida tan pasajera. Lo que sabe, mi papá tiene 88 años, estaba en una serie de estudios médicos. Estamos viendo las complicaciones que él tiene. Y cuando él estuvo aquí en diciembre, yo le preguntaba si él entendía que su vida había pasado rápido. Me dice, claro. Pero va para 90 años. La vida, esto es tan pasajero, hermanos.
Yo lo dije en el sermón primero de esta serie. Quiera Dios que en la medida que entendemos el Evangelio de la Gracia, entendamos que este Evangelio de la Gracia garantiza una vida después de esta vida miserable, temporal. Nos aferramos tanto a lo que tenemos, a lo poco que tenemos. Y ahí se nos va la vida, aferrándonos a esto. Y Pablo dice, el Evangelio de la Gracia ofrece más y algo mejor que esto, y es vida eterna. El mismo John Newton, del cual le mencioné en la introducción, él entendió esto y por eso compuso la canción, el himno Sublime Gracia, donde dice: sublime gracia del Señor. Así como Pablo hablaba de su propia experiencia, transgresor, pero mire cómo Newton lo decía: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores. Newton decía: yo era un infeliz. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Hermanos, usted se ve ahí. Recuerde ese evangelio que te alcanzó. Recuerda que tú eras un infeliz y Él te salvó. Recuerda que tú estabas ciego y Él te dio vida. Estabas perdido y Él te halló. El testimonio de Pablo y su encuentro personal con Cristo, dice Pablo, y va a ser un testimonio de que este evangelio funciona. Pablo sabía en su corazón, Pablo estaba completamente convencido en su corazón que este mensaje tiene poder para salvar. Y por eso Pablo no se cayó de compartirlo y predicarlo y de recordarlo y de recordarlo y de escribirlo y de cantarlo, porque él sabía el poder que tenía para salvar. Así que ya no eran solamente las palabras de Pablo que iban a persuadir a la gente, era la vida cambiada que Pablo iba a mostrar. Y yo creo que muchas veces es donde sí existe este gap en muchos de nosotros como cristianos, que podemos articular muy bien el evangelio, pero nuestra vida no está articulada con el evangelio. Y a veces hay una dicotomía, como que tú proclamas este evangelio y vives completamente diferente a ese evangelio que tú proclamas. Pablo está diciendo con sus palabras: Jesucristo mostró su paciencia conmigo para yo ser un ejemplo a los que habrían de creer, porque no era solamente que yo iba a ir a proclamar el evangelio, es que ellos iban a ver mi transformación. Esa transformación de ser un perseguidor a ser ahora perseguido, de ser un infeliz, como dice Newton, a ser ahora una persona que encuentra felicidad y plenitud en Cristo, de estar perdido a encontrarte ahora sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso viene acompañado de una manera de vivir. Timoteo, ten eso muy pendiente. Más adelante él se lo va a mencionar. Hermanos, recuerde el evangelio de la gracia. Este es el evangelio de la gracia, y del evangelio de la gracia de Dios es donde nace toda la esperanza que tenemos. La esperanza para nuestra salvación, la esperanza para la lucha con nuestro pecado, la esperanza para remover la culpa de los pecados que hemos cometido y la esperanza para enfrentar la muerte cuando llegue. Escuche, mi hermano, escuche, mi hermana, la gracia de Dios me recuerda que ningún hombre ni ninguna mujer puede estar tan esclavizado que Jesús no pueda liberarlo. Si estás luchando contra cualquier pecado, ayer los hombres en la reunión aprendíamos esa gracia que nos perdona y nos salva, también nos transforma. Ayer aprendíamos, cito el autor: la gracia de Jesús para cambiarte es más fuerte que el poder de cualquier pecado para destruirte. Y Dios te ofrece toda la esperanza del universo a poner tus ojos en Él y en su gracia. Así que te animo a meditar diariamente en el evangelio. Eso nos mantiene humildes. Te invito también a meditar y a depender de Dios y de su gracia. Eso nos va a mantener no independientes, sino completamente dependientes. Usted puede hacerlo a través de la lectura de la Biblia, puede hacerlo a través de la oración, compartir el evangelio, animar a alguien con el evangelio, pero proclama este evangelio de la gracia. No le quite, no le pongas. Saboree esta gracia, disfrute esta gracia, vive esta gracia, extiende esta gracia.
Pero hay una advertencia: cuidado con abusar de la gracia. Enseña esta gracia a otros en la medida que vas aprendiendo de esta gracia. Y deja que cada área de tu vida sea permeada por esta gloriosa gracia. Una gracia que nos humilla y una gracia que nos asombra. Y eso me lleva al último aspecto de este sermón. No solamente agradecer por la gracia que te alcanzó, no solamente recordar el evangelio de la gracia que te salvó. Hermanos, adora y exalta al Señor por la gracia que te guardó, te guardará hasta el final. Mira el versículo 17 y último. Por tanto, por todo lo que él ha dicho, ¿cuál es la respuesta de un corazón que ha entendido, ha vivido, ha saboreado, ha proclamado esta gracia? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Es una adoración, una exaltación al Rey. Mire cómo le exalta a Dios con sus palabras y dice: por todo lo que yo te he dicho, oh Timoteo, que he sido el peor de los pecadores, pero Cristo fue paciente conmigo, dándome una gracia abundante. Por todo esto, Timoteo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no podía reflexionar en esta gracia sin ser movido a una adoración de lo más profundo de su corazón. Pero dése cuenta que no es una adoración hueca o vacía, es una adoración con entendimiento. Es una adoración cargada y saturada de verdad. Esta es la respuesta lógica de todo el que ha experimentado y ha entendido esta gracia. Pablo luego en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que te presentes como que sacrificio vivo, no muerto, vivo. Dice que ese es tu culto racional. Es lo lógico. Lo lógico que a la luz de los 11 capítulos de Romanos donde él presentó el evangelio, ahora tú te presentes tú como un sacrificio bíblico vivo. Esa es tu respuesta lógica. Claro, hermanos, si yo entiendo lo que él hizo por mí cuando yo no podía hacerlo por mí, si yo entiendo la gracia que yo recibí cuando merecía condenación, si yo entiendo eso, mi respuesta debe de ser una adoración lógica, no solamente con las palabras, sino con mi vida viva. Y luego él dice en el versículo 2: por eso no te adaptes al mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu mente. ¿Para qué? Para que entiendas y comprendas la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Este versículo 17 toma una forma de doxología. Y Pablo está tan entrado en esta gracia, en este evangelio, que Pablo no lo hace aquí, lo vuelve y lo repite esa doxología en el capítulo 6, versículo 15. Al final del libro lo vamos a ver cuando nos lleguemos, pero él dice en el versículo 15: la cual manifestará a su debido tiempo, el capítulo 6, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y mire cómo Pablo apunta a Timoteo a Dios. Cómo Pablo apunta a Timoteo a reconocer los atributos, el carácter, el Rey eterno. Dios es Rey eterno y Él tiene soberanía absoluta por los siglos de los siglos. Usted puede estar luchando con Dios porque las cosas no le están saliendo como usted le quiere. Qué bueno que no le salen como usted quiere, lo lamento. Dígale gracias, Señor, porque las cosas no salen como yo quiero. Porque es como Dios quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, para su gloria. Inmortal. Por naturaleza, Dios ha existido en la eternidad pasada y existirá en la eternidad futura. En otras palabras, en Dios no hay muerte. En Dios la muerte es
ajena a Él. Nunca se cansa, nunca se enferma, nunca cambia, nunca muere. La decadencia no puede tocarlo, nunca lo hará. Él es Rey eterno, inmortal, único, invisible. No hay otro Dios, es el único Dios. Y Dios está más allá de los límites que podemos ver, imaginar. El único que ha de recibir gloria, honor por los siglos de los siglos. Y Él termina dándole toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Timoteo, ten esto pendiente para la iglesia de Éfeso y para todas las iglesias locales y la iglesia de Cristo a través de toda la historia del mundo. El mundo entero un día postrará sus rodillas delante de Él y toda lengua confesará por toda la eternidad que Cristo es el Señor. Aunque nosotros podamos enfrentar oposición, desafíos, Dios es el Rey de los siglos. Aunque enfrentemos enfermedades y dificultades, Dios es el Rey de los siglos. Aunque estemos en medio de escasez y tribulación, Dios es el Rey de los siglos. Y el Rey de los siglos es tu Padre, quien te ha sentado al trono, a la diestra de tu Hijo también, con quien te ha hecho su Hijo por toda la eternidad. Y ahí estaremos con Él por los siglos de los siglos, 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 por toda la eternidad, hermanos. Él ha garantizado en su persona que su plan ha de cumplirse. Y ese es el evangelio de la gracia, que me recuerda que aunque aquí las cosas vayan, hermanos, mire, de mal en peor. Y le voy a dar una noticia: no van a mejorar. Ese evangelio me hace cantar en medio de la dificultad. Ese evangelio me hace celebrar y adorar al único Dios en medio de toda aflicción. Ese evangelio de la gracia, y la gracia que nosotros damos gloria a Dios, se convierte en un olor fragante, no solo con mis palabras, sino con mi vida. Esa gracia que nos salva es la misma que nos santifica, es la misma que nos transforma, como vimos en la historia de Pablo y de Newton. Esa gracia nos permite conocer de este Dios y de lo que Él ha revelado. Es por esta gracia que usted y yo podemos entrar en el trono de la gracia, en este trono del Rey eterno, en el trono del único Dios, y con Él entonces traer nuestras cargas, preocupaciones y aflicciones. Esa gracia que nos salva es la misma, hermanos, que te está sosteniendo hoy. Y yo sé que usted y yo y muchos estamos en medio de aflicciones e inseguridades. Pero recuerde las palabras de Pablo: la gracia de Dios es más abundante. ¿Usted recuerda lo que Pablo escribió en la segunda carta a Corintios? En el capítulo 12, versículo 9. ¿Usted lo recuerda? Probablemente cuando le empiece a mencionar usted lo va a recordar. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Segunda de Corintios 12, 9. Bástate en qué. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Bástate mi gracia, Pablo. Pablo, porque es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, es ahí cuando tú estás en medio de y te das cuenta que tú no eres autosuficiente, Pablo, sino que tú eres débil, Pablo. Cuando tú reconoces esto, entonces, Pablo, mi poder se manifiesta y tú lo puedes ver. Bástate en mi gracia, Pablo. ¿Y qué le dice Pablo también a Timoteo? Más adelante en el capítulo, en 2 de Timoteo capítulo 2, le dice: hijo mío, capítulo 2 de Timoteo 2:1, hijo mío, fortalécete en qué. En la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia te va a sostener, hermano, en los momentos de mayor debilidad. Solamente reconoce que tú eres débil. Reconoce que tú no puedes. Por más abrumado o abrumada que luzca tu día, tu salvación, tu Mesías no está aquí. Nada de lo creado puede resolver ni descargarte de todo. Tu Mesías no es tu esposa, tu Mesías no es tu esposo, tu Mesías no son tus hijos, tu Mesías no es tu trabajo, ni lo que tienes en el banco, ni tu estatus migratorio. Tu Mesías no está aquí.
Bástate en la gracia del Señor y en el proveedor de la gracia. Ahí se perfecciona el Señor, su poder en medio de tu debilidad. Newton, escucha lo que dijo Newton para seguir con Newton. Escucha lo que dijo Newton antes de morir. Él empezó a perder la memoria por sus enfermedades. Mire lo que dijo: mi memoria casi ha desaparecido, pero dos cosas aún recuerdo: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Mi memoria se está yendo, pero yo recuerdo quién soy y quién es Él. Y descanso en Él. Aún más esa gracia nos guarda, nos preserva hasta el día en que nos encontremos con Él y le adoremos eternamente, hermanos. Usted ve que Él está diciendo: y esta gracia es para salvar a los pecadores y para darle vida eterna. ¿Usted sabe lo que va a pasar en la vida eterna? Déjeme llevarte a Apocalipsis y con esto cierro. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí está usted, el pueblito más remoto de donde usted es. Ahí está usted, de toda lengua, tribu y nación. Ahí, ¿de dónde piensa el pueblo? Ahí donde nada más hay tierra y polvo, piense de ahí. Y has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinará sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de miriadas y de miriadas y millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. Lo mismo que Pablo está diciendo. Cuando tú ves y entiendes la obra de Cristo, el cordero que fue inmolado, tú entiendes que has recibido esto por gracia. Tu respuesta es cantar con tu vida todo el resto de tu eternidad. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahí estaba usted también. ¿Qué escuchó Juan? Al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Es la respuesta lógica de todo el que ha entendido esta gracia. Por eso quiero animarte, hermanos: demos gloria a Dios por su gracia. Comprende esta gracia, estudie del evangelio de la gracia. Más aún, entiende esta gracia, viva a la luz del evangelio de la gracia. Extiéndale gracia a aquellos que no le merecen. Descanse en esta gracia, abre de esta gracia, viva de esta gracia. No abuses de la gracia, pero actúa como aquel que ha sido alcanzado por gracia, para la gloria y honra de un Dios eterno que vivirá por toda la eternidad, hermano. Y si tú nos visitas hoy, nos oyes celebrar, cantar, llorar, recordar este evangelio de la gracia, queremos que tú la conozcas. Como tú has escuchado, tú no eres merecedor de otra cosa que no sea condenación. Y lamento decírtelo. Si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo, si tú no has creído por la fe en quién Él es, y que como respuesta a quién Él es, reconoces tu condición, te arrepientes de tus pecados, te rindes a su señorío, tu condición es triste. La buena noticia es que Él vino a salvar a pecadores como ti, como a ti, como a mí. Y esa es la buena noticia que Dios quiere que escuches hoy. Él vino a salvar a pecadores como a ti, como a mí. Tu pecado no es tan sucio, maloliente, tu esclavitud no es tan fuerte que la gracia de Dios no te alcance.
Así que Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a reconocer tu condición. Dios te llama a apartarte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo, para que tú puedas recibir la misericordia y la gracia abundante de la cual hablamos en esta mañana. Si eres tú, no te vayas de este lugar sin hablar con uno de nosotros. No te vayas. Yo quiero que todos inclinen sus rostros. Y ahí donde están, mientras preparamos nuestros corazones, si ahí donde tú estás, tú nos visitas o no has estado visitando, y Dios ha abierto tu corazón hoy, y Dios ha abierto tus oídos hoy, ahí donde tú estás con los ojos cerrados, si Dios te está llamando y sientes en tu corazón que algo Dios habló, trató y cambió y transformó, si ahí donde tú estás quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano, déjame verla. Déjame ver de qué manera Dios te ha llamado y cómo tú has respondido. ¿Alguna persona a quien Dios está llamando hoy? Dios te bendiga. Esta joven, Julio. ¿Alguna otra persona más a quien Dios está hablando su corazón hoy para perdón por sus pecados? Si hay alguien más, no se vaya de aquí. Y si usted está en Cristo ya, cristiano, no abuses de la gracia. Nuestro pecado le costó a Cristo su vida. Padre, ayuda a nuestra incredulidad. Padre, ayúdanos a creer, a conocer, a profundizar en esta verdad. Ayúdanos a recordarla. Ayúdanos a abrazarla. Ayúdanos, Señor, a vivirla.